El miedo está en todas partes, incluso en las redes sociales, y lo puedes ver aquí. En Twitter tuvimos esta escena que circuló ayer, fue compartida cientos, incluso millones de veces. Alguien que supuestamente gritaba algo ofensivo sobre una cuestión de paz. Eso se compartió cientos de miles de veces, incluso millones de veces. Y es una información falsa. Es decir, en realidad, cuando compartimos algo, hay que verificarlo. Hay quienes lo hacen por atención, por el impacto, por las vistas, etcétera. Me parece un poco lamentable. Vivimos en un mundo descontrolado donde todo gira en torno a la atención y la búsqueda de seguidores. Por cierto, ya somos más de 100.000 en Instagram. Gracias por seguirme. Todo esto para decir que, según BFM TV, se trataría de una escena grabada por un youtuber. Y si nos basamos precisamente en esa información, efectivamente parecía ser el caso. Las fuerzas policiales también tranquilizaron respecto a eso. Pero hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el miedo en el mercado. También vamos a ver por qué la macro sorprende de manera bastante positiva, por qué la incertidumbre está en su punto más alto. Y sobre todo, dónde se sitúa la smart money, el dinero inteligente. Porque en el lado macroeconómico se suponía que iba a ser catastrófico y acaba de suceder lo contrario. Es decir, que acaban de salir los datos, específicamente los datos de empleo, y se crearon 130.000 empleos en enero, es decir, aproximadamente el doble de lo previsto, y el desempleo retrocede entonces al 4,3%, cuando las predicciones eran del 4,4%. Así que reacción inmediata, los futuros en Estados Unidos subieron. El oro corrigió un poco y Bitcoin hizo una mecha temporal de $2.400 antes de ser absorbida. Perdón, actualmente estamos alrededor de los $66.000 en el momento en que grabo este video. No dudes en hacerlo, en activar la campanita de notificaciones, porque te envío el video en directo, bueno, 10 minutos después de grabarlo, tras las verificaciones, etcétera. Pero eso resume el contexto, es decir, que tenemos un dato macro que ya no es suficiente para devolver la confianza y el combustible al motor, al menos en el ecosistema cripto, así que hará falta tiempo y hay varias señales que de hecho están alineadas porque estamos en un mundo donde sí hay miedo, pero también hay una niebla total. Y eso cambia la forma en que los mercados precisamente reaccionan. Porque tenemos el World Uncertainty Index, te lo mostraba en miniatura, que acaba de alcanzar el pico del COVID. Así que eso nos recuerda a 2020, incluso también a 2008, a 2001 con la burbuja de Internet. Y por lo tanto, estamos en un entorno de incertidumbre económica nunca antes visto en la historia moderna. Cuando miras el gráfico, aquí estamos completamente arriba, aquí más de 100.000, así que la incertidumbre supera los puntos de referencia, es decir, que los inversores reducen el riesgo y amplifican cada movimiento, al alza como a la baja, incluso si el mercado tradicional se está comportando bastante bien, pero incluso los institucionales están un poco bajo el agua, porque aquellos que se supone que compran mejor que los minoristas, es decir, los institucionales, están en pérdida, y vemos que han tenido asignaciones que quizás fueron demasiado agresivas, tal vez también cayeron en el FOMO, en la euforia, ellos también, en los picos, y están sufriendo pérdidas que son bastante masivas, y estamos hablando de millones, incluso miles de millones. Pues sí, se vende y vamos a ver justamente que se recompra mucho más porque el precio refleja el miedo, pero los flujos muestran la convicción. Así que sí, tenemos algunas empresas que han vendido más de 100.000 BTC en el mes, pero la acumulación ha sido 3 veces mayor que las ventas. Así que aquí la lectura es simple y el análisis muy sencillo. En medio del ruido tenemos actores que son los más grandes, es decir, los institucionales, que siguen acumulando. Mientras tanto, tenemos a Binance que no ha hablado, pero sí ha actuado, ha firmado un cheque de 1.000 millones. Binance terminó la conversión del fondo SAFU a Bitcoin. El último lote fue de 4.545 BTC, sumando más de 15.000 en total BTC, es decir, aproximadamente 1.000 millones de dólares aquí. El mensaje importante que envía Binance es que la reserva de emergencia ya no es esta vez en dólares, sino en dólares tokenizados, ya no está en dólares tokenizados, perdón, es decir, USDT, USDC, sino que ahora está en Bitcoin. Así que están asumiendo un riesgo enorme, pero tranquilizaron diciendo que también tenían otros fondos aparte. A pesar de todo, las instituciones se vuelven alcistas cuando el mercado está herido. Eso es lo que se observa, eso es lo que yo observo. No cuando precisamente me está eufórico,
Así que algo bastante revelador también es que la capitalización de mercado pasó de 3.100.000 millones, es decir, 3,1 billones, a 2,3 billones en el espacio de un mes. Por cierto, Bitcoin estaba mirando un poco en collo sobre la distribución. Aquí estamos hablando de un Bitcoin que está más o menos en 1 punto, en todo caso, que está valorado en 1,35 mil millones. Así que al final es una gota en el océano. Si miramos, por ejemplo, el mercado tradicional, estamos hablando de 1.500 billones. Así que es enorme en comparación con el mercado cripto, que en realidad es una gota de agua, no es sistémico. El mercado de las criptomonedas no va a tener una repercusión en el mercado tradicional porque todavía es pequeño. Hoy en día va a alcanzar la capitalización del oro, y estamos hablando quizás de 30 billones actualmente. Esto va muy, muy rápido. Estamos hablando de un oro que está en 5.300 de la onza de oro, pero además, mientras tanto, tenemos a JP Morgan, que envía un mensaje bastante positivo y que es muy optimista para 2026. Es clásico, son alcistas cuando la psicología está baja. Eso es lo que hay que hacer. Justo de eso hablamos ayer en el directo. Intento hacer directos los miércoles. A las 21 haremos un repaso para responder vuestras dudas. Dime qué te pareció el directo y si quieres seguir con esta rutina los miércoles a las 21 horas. Pero ¿qué notamos cuando el oro pierde fuerza? Y va a perder fuerza. De hecho, lo mencionamos durante el directo de ayer. El mercado busca naturalmente más asimetría porque también tenemos aquí a Tom Lee que lo dijo. El oro dominó en 2025, así que hablamos de un más 73%. Es enorme. Mientras que el BTC hizo aproximadamente un menos 30%. Pero él piensa que el oro probablemente está cerca de su pico, de su punto más alto. De hecho, lo vimos ayer. Los volúmenes están bajando, así que lo analizamos precisamente y te remitiré a ese directo justo después. Es súper interesante, ya verás, porque analizamos el oro y las repercusiones que eso puede tener en el mercado cripto. Entonces, en los ciclos anteriores, ¿qué pasó? Cuando el oro se agotó, tuvimos esa rotación hacia activos más asimétricos, que entonces comenzó. Cuando el minorista tiene miedo, como ahora, las ballenas acumulan en el pánico. Las salidas de exchanges subieron un 3,2% en los últimos 30 días. Así que es el nivel más alto desde el primer semestre de 2022. Por lo tanto, esto es típico de una fase de acumulación en pleno corazón de la caída, y la mayoría del mercado, por cierto, está en corto, y no digo en corto, sino a la baja, porque tenemos los funding rates justo aquí. Te voy a hacer un zoom aquí, lo verás mejor, que está alrededor de 0,006, así que los vendedores pagan a los compradores mientras el BTC se estabiliza cerca de los 68 o incluso está bajando un poco hoy. Así que, como te comentaba en el directo de ayer, puede que aún no hayamos terminado con esta corrección, con esta caída, pero lo que hay que saber es que si los funding rates se mantienen negativos durante varios días, significa que hay un posicionamiento demasiado bajista. Y cuando una operación está sobrecargada en una dirección, a menudo ocurre lo contrario y el mercado suele limpiarse de manera bastante violenta. Así que, en momentos de miedo, la Smart Money no busca el fondo perfecto. No hay que buscar el fondo perfecto. Se puede buscar una zona, te lo he mencionado varias veces. Observa los flujos y también el posicionamiento y se despliega y ejecuta un plan. Porque sí, hoy en día la macro está sorprendiendo. Tenemos una incertidumbre que es récord, ya lo hemos visto. Hay una acumulación que domina y un mercado que está demasiado a la baja. Está demasiado en corto, ¿de acuerdo? La mejor arma contra esto es tener un plan. De hecho, esa es la palabra del día. La palabra número 3 es tener un plan. Déjala en los comentarios y te propongo ver o volver a ver el directo de ayer porque respondo al máximo de preguntas posible. Solo dura 1 hora. Puedes verlo en 1x1.5 o 2 por en YouTube directamente. Estoy abordando muchas incertidumbres y muchas preguntas de la comunidad. Nos vemos mañana con un nuevo video. Nos vemos mañana. Sintonízanos en vivo. Te lo dejo aquí. Adiós. Hola.